después de la revolución del 18 de octubre, fue una acción militar donde hubieron víctimas, gente que murieron pertenecientes al Partido Colorado. Estaban fundados ya los partidos en 1891. No hubo mucha persecución. Algunos fueron presos, más en el interior, les dije en su momento, hablando de 18 de octubre, que aquí en la capital, y una buena cantidad se mandó a y se fue a Posada, una buena cantidad, 12, 15 directores partidarios, figuras importantes del partido, que yo Taboada, Cecilio Báez, Juan Asensio Ponte, que fueron hasta Formosa, en un vaporcito, creo que se llamaba el Teniente Herreros, un vaporcito, creo. Y este Morillo le tenía un odio a los partidos tradicionales. Después, con el tiempo, comenzó a darse cuenta que el Partido Colorado crecía, y el Partido Colorado hacía mejor amistad con los militares que cualquier otro partido. El Partido Liberal era un partido que no tenía luego buena amistad con los militares. Hay que recordar que en la revolución del 22 al 23, el grueso político del partido que estaba en el liberalismo radical gondrista, guión guyarista, se enfrenta a una buena parte del ejército paraguayo que tenía el apoyo de Sherry, o al revés, el ejército de Chirife le acompañaba a Sherry, que se candidata a presidente de la República de Chirife, y salen los liberales radicales gondristas y le enfrentan. Entonces, Morínigo por ahí fue calmando su odio hacia los colorados, pero le odiaba también a los colorados. Los colorados terminan de acercarse, diríamos así, de manera importante al gobierno de Morínigo a fines del 45, 46, más o menos. Les cuento, eh, vamos a adelantarnos nuestra historia, porque nuestra historia quedó en abril del 42, cuando surge el decreto por el cual se declara fuera de ley al partido. Pero les cuento que cuando en un momento dado hacen una manifestación contra Morínigo, figuras resaltantes de la UNA, desde el rector de la UNA, que era el profesor Juan Bollino, médico, que era el jefe del servicio de anatomía patológica de la Facultad de Medicina, el decano de medicina, el profesor Kirno Coas Thompson, el papá de los Coas Thompson, que tienen su estudio ahí sobre Mariscal López, estudio radiológico de imágenes excepcional, muy bueno, dirigido por el doctor Oscar Coas Thompson, y Derecho, representado por su decano, el profesor Juan Ramón Chávez. Medalla de oro le dirigió varias veces el Colegio Nacional de la Capital y medalla de oro de la Facultad de Derecho. El que va y le presenta al ministro del Interior de la dictadura, Amancio Pampliega, general Amancio Pampliega, es Juan Ramón Chávez, el que le presenta el petitorio donde se pedía convocatoria de elecciones libres, soberanas, como demócratas, para poder elegir constituyente y hacer una nueva constitución. Volviendo a nuestro tema, en abril del 42, el ambiente comienza a prepararse dentro de una institución que utilizaba Morínigo para controlar a la prensa. Se llamaba DENAPO, que quiere decir Departamento Nacional de Propaganda. Y este DENAPO todo el día por las radios, entraban en cadena. De ahí viene esa modalidad que tuvo Stroessner mucho tiempo, que le llamaba la voz del coloradismo.
que entraban a las 7 de la tarde, las 8 de la noche, o sea, las 7 de las 8, cada uno de tuve eso, y ahí le atacaban a partido. Yo comprendo que quizás lo que sucedió, por ejemplo, en el 18 de octubre, es de que el 18 de octubre de 1891 le da también nacimiento a un líder diferente, a caballero y al caballerismo que se llamó Juan Bautista Urquiza. Él es el héroe de la jornada, el que metió el gol del equipo que estaba jugando con 9 hombres, porque el referee le bombea y cuando el partido se iba, el referee llevaba el silbato a la boca. 48, 49 minutos de juego, 4, dejó pasar de cabeza, mete el gol y gana su equipo de clase. Ese era el Urquiza. Estaba cayendo el gobierno, porque él prácticamente estaba entregado. Si se fue a armar eh, el mayor Eduardo Verón, una ametralladora que estaba cerca del portón, cerca de la puerta, y saliendo sobre la calle 14 de Mayo. Ahí se fue para armar el trípode que tiene que aceptar el tubo cañón. Y le meten un balazo, le matan. Era su destino. Y el que llega al cuartel y le habla a la gente, culo, mitad, anilla y entregada, ya recupera lleguita, bla, 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 era Juan Bautista Urquiza, que era ministro, era jefe político de militar de la misión. Y de allí le trae Juan Gualberto González, y después de esto ascendió a general, ministro de Guerra y Marina, era en ese momento, y ese capea al temporal. Entonces, quizás el caballerismo no pudo aplicar muchas sanciones a las cabezas del 18 de octubre, las cabezas vivientes, yo Machaín, yo Vera, y murieron unos 3, 4 más, 5 o 6 personas, fueron detenidos en una partida y como le digo, el resto. Como busca mi salud, inflaron la espalda de sus camisas, producto del viento al correr, rajaron, como busca mi salud. Dicho el idioma de Cervantes, y obviamente se hizo clavado esa pena, o sea, las uñas de tus pies se enganchan ahí en la carretera, en el asfalto, en el camino, parejoso y bello. Por eso quizás, pero caballero no era eso, esa persona. Otro que caballero es un hombre acusado de haber metido la mano en cosas bastante oscuras que sucedieron en el país, como por ejemplo la muerte de los que estaban detenidos en la cárcel pública en 1877, el 29 de octubre, después de Cirilo Antonio Rola, el 31 de diciembre del 78, le matan, viene a verle a Cándido Orello, la farmacia catedral, le tocaba la presidencia a Xavier cuando muere Cándido Orello, el 4 de septiembre de 1880, pero caballero dice en el idioma de Emiliano Fernández Shehama, en el idioma de Don Miguel de Cervantes, ahora me tocan Shehama, o sea, yo, y así todos, ¿cierto? Caballero era el líder político que arrastraba a la gente, pero se dio y se fue Gil de presidente, después se dio y se fue Candido Barero, pero la gente le seguía a Bernardino, caballero. Él era el líder, él era el voto ya, el dueño del voto que era Bernardino. Pero este tipo que le sucede a Tigarribia era un pobre infeliz en todos los aspectos, pero
como les dije antes de ayer, la gente le tenía como un tontito, un bobito, un tipo de menos, que jugaba en la cuarta especial, o sea, ahora le llaman la división reserva, no está en la primera, pero él sabía mover los hilos de la situación y por eso iba subiendo, subiendo. Su elección mismo como presidente lo va. No sé si es cierto el asunto del fósforo, pero estaba ahí bien. Y Antola era un héroe de la guerra del Chaco, Paulino Antola, porque dije, se decía que era liberal, y el otro Torreani Viera. Lo mismo porque este Morinho nunca peleó. Morinho fue jefe del Estado Mayor de la primera división que cometió el error garrafal de Cañacho, donde quedaba un prisionero muchísimo Paraguay, y donde, como les conté, gracias a Joel Estigarribia, era capitán, se pudo salvar una partida. Joelito Estigarribia. Ese era bueno. Le decían así, o si no le decían también coronel apendicitis. Era coronel, teniente coronel en la guerra, y siempre había alguna maniobra y pensaban en él, y él decía, ay, un dolor acá, probablemente se apéndice, se operata. Coronel apendicitis. Y este irá preparando el camino. Les quiero leer, porque esto es algo que tienen que recordar todos ustedes, los que pertenecemos al Partido Liberal, que es lo que tuvieron que pasar nuestros padres. Pues nuestros padres pasaron, nuestros padres, los papás, nuestros abuelos también. Pero en el caso de mi papá nació en el año 1923. Y esto eh, sucedió cuando él tenía 9, 10 años. Sabía exactamente qué es lo que estaba pasando. Mi abuelo durante la presidencia de Higinio Morínigo fue confinado a Quindí. Estuvo en Quindí confinado en el año 45, 46, por favor. Y antes estuvo exiliado en Espinillo, en Espinillo. Decía la de Nápoles, estos liberales en el editorial llevan en la sangre como un castigo de Dios esa sed inextinguible de crímenes que lo impulsa a vender, si fuera posible, 1000 veces a la patria que tuvo la desgracia de verlo nacer en su seno. Imagínense qué ofensa. Pero aparte de ser una ofensa, es una especie de racismo político. Los liberales son los peores. El mismo discurso que hacían en ese momento, bueno, en ese momento sí, en el momento 42, Alemania contra los judíos, por ser judíos, por ser judíos, un ataque a su raza, a su religión, ya a nosotros por ser liberales. Habían dejado de ser hombres y tan solo un vocablo podría pintarlos toscamente. Monstruos, monstruos de la traición y del robo. Así decían por nosotros. Y después viene otra editorial. Y atiendan el tono. Ahí no tenemos que enviarlo a la cárcel, o tenemos que tener menos contacto con ellos, separarlo de la sociedad, por más que sea algo ya escandalosamente feo. Eso. Pero acá hablan de esto. Debemos terminar con los traidores. Debemos terminar. Y si ello no ha de ser posible, porque esos seres ya llevan en sí la maldición terrible de serlos hoy, mañana y siempre, por lo menos que traicionen con el rótulo de otra nacionalidad que no sea la Yayucara. Ah,
Mica tuya, muchacha, o bien tu sheitere ima la cargo, ya de cota grande contra la ya por cáramo a liberar, toca cambiar la nacionalidad, porque ya por brasileño, argentino, pakistaní, afgano, catarí, no sé si existía Qatar todavía. Así les digo. Y entonces allí utilizan un texto que envía el gabinete de Higinio Morínigo firmado por Del Mas, que era su ministro de Justicia, y en donde decía para la base de la acusación que en el año diciembre del 36, en la sesión del comité del 19 de diciembre del 36, 19 de diciembre del 36, y contiene el párrafo de la letra que dice: durante esta sesión el señor Finot, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, ante la comisión, adujo que los deportados paraguayos habían solicitado, pero se les había negado la ayuda boliviana para derribar al régimen de Franco, pero observó que quizás fuera una buena política para Bolivia prestar su apoyo. Esto en diciembre del 36. El gobierno en el Paraguay era Rafael Franco. ¿Por qué, si esto era cierto, Rafael Franco no utilizó, siendo él el presidente de la República, para acusar a los liberales? Estos tipos en el 42 vinieron a inventar una cosa tomada del pelo, porque algún estúpido le habrá venido a decir, pero no leyeron lo que, lo que dijo Finot, el canciller boliviano. Lean lo que dijo Sproul Lebraden, que era el representante americano. Miren, de ahí viene el decreto, la prohibición, lo cual le declaran fuera de ley, y un tiempo después, del 25 de abril de 1942, el decreto. El 14 de julio, México, Distrito Federal, una carta. Señor doctor Manuel Carrasco, Cangallo, Argentina, Buenos Aires, 444, igual que el teléfono de Federico, Buenos Aires, República Argentina. Mi querido Manuel, perdone usted la demora, bla, bla, bla. En que contesto su apreciable carta del 1 de junio próximo pasado, referente a las imputaciones de que son objeto los dirigentes del Partido Liberal del Paraguay, con motivo de las manifestaciones que me atribuye como ministro de Relaciones de Bolivia en 1936. Franco cae el 13 de agosto del 37. ¿Por qué no utilizó Franco para hacerle mierda, perdón el término, pero realmente me altera el tema, a los liberales? El embajador de los Estados Unidos ante la Conferencia de Paz del Chaco, el señor Sproul Lebraden, en un informe publicado en el libro La Conferencia de Paz del Chaco, dado a luz en el 39 por la Cancillería Boliviana de Argentina. Para ser breve, y con objeto de atender el pedido formulado por intermedio suyo, del señor Carrasco, por el doctor Julio César Chávez, ex ministro del Paraguay en La Paz, primo hermano de Juan Julio César Chávez, liberal, ex ministro del Paraguay. Ministro del Paraguay quiere decir hoy ex embajador del Paraguay. Antes se llamaba ministro plenipotenciario, ahora se llama embajador. No tengo inconvenientes en declarar por medio de la presente que las manifestaciones que menciona Mr. Braden no se refieren de manera alguna al Partido Liberal del Paraguay, pues tuvieron como único antecedente algunas insinuaciones que me fueron transmitidas en Buenos Aires
de parte de elementos extremistas del Paraguay. No dice qué partido. Elementos extremistas pues sido Colorado, que estaban exiliados en la época de Franco, gente de izquierda, o puede haber sido liberales, pero acá no se cita nombre, no se le cita encabezados por fulano de tal, era para liquidarle al Partido Liberal. Extremistas del Paraguay, insinuaciones a las que no concedí mayor importancia porque las personas que me le transmitían no inspiraban ninguna confianza. Una contra de equipos de segunda división de personas pueden hablar con Fino. Era, por ejemplo, la presencia de José Cari, Eusebio Ayala, que estaban en el cine, José Félix de Tibia, Jerónimo Subizarreta, Jerónimo Rial, Luis Alberto Rial. Era querer liquidarle al Partido Liberal. Autorizo a usted y al doctor Chávez, al señor Manuel Carrasco y al doctor Chávez, Julio César, para hacer de esta carta el uso que estimen conveniente. Y aprovecho la oportunidad para saludarlo afectuosamente como amigo y servidor. Enrique Finó, él era el ministro de Relaciones de Bolivia. Eso en mi libro está la nota, la carta, pero leí ahí porque es muy chiquitito la letra. Y está firmado Enrique Finó. Enrique Finó. ¿Qué decía? ¿Cuál era el argumento de estos locos? Decían, por ejemplo, de que los liberales fueron los que conspiraron contra José Gaspar Rodríguez de Francia. Francia fue 1814 a 1840, dictador primero temporal y después dictador absoluto del Partido Liberal, segundo 1887, 60, 70 años después. Después decían otros que le apoyamos a Francisco Ramírez, que era un caudillo de Entre Ríos, se llamaba algo caudillo de Entre Ríos, que vino y le pidió a Francia, cuando en 1820 Artigas le pide asilo a Francia, yo quiero que me entregue, si hay algún problema de dinero, este es un problema nuestro, acá el Río de la Plata no tiene nada que ver, me echa y Francia le dijo, no y lo invitamos de tiro, Francia no gobierna, duro, tu niente, el andamiento de retiraña, Francia no era tampoco, no puede pago. Y una serie de disparates, dice, pero uno de los disparates más grandes que dice, quiero que me escuchen bien en este tema, por el cual se hizo el decreto que se disuelve el Partido Liberal. Dicen ahí que Dorrego, Francia, 1820, Francisco Ramírez, todas las cosas peores, feas que sucedió el Paraguay y los liberales son culpables. Pero después habla de la parte del Chaco, de la completa indefensión del Chaco, circunstancia que influyó definitivamente en el estallido de la guerra, Y si vos estabas indefenso, lo que menos iba a hacer es ir a declararle la guerra a tu contrario. Y Paraguay hizo eso el 15 de julio con el tema del Fortín Pitato. Está tomado los bolivianos, Paraguay inició la recuperación. Si vos estabas indefenso, a jugar callado
y vas a aceptar cualquier ignominia, cualquier vergüenza y te vas a callar de cañita, en primer lugar. Y después dice, subrayado, o sea, yo subrayé, circunstancia que influyó definitivamente en el estallido de la guerra y en su sangrienta prolongación por espacio de 3 años. Si vos estabas indefenso, si vos no tenías ni ondita para defenderte, ni un rifle aire comprimido para defenderte, ¿por qué va a durar 3 años? Bolívar tenía que haber liquidado el expediente en 2 meses, o no es así. Esto es solamente unos tarados, como por supuesto, en primer lugar, era quien le dirigía a ellos, el presidente de la República, pueden pensar en eso. Y todos los ministros que firmaron, porque el asunto del Chaco hay que tener que era ministro de Morínigo en ese momento, Luis Avelino Argaña, el que fue ministro el 21 de julio de 1938, provisorio de Relaciones Exteriores del Paraguay. Porque entonces estuvo ocupando ese cargo que el Paraguay estaba regalando el terreno. Esto es lo peor que pensaron se le podía hacer al Paraguay. Pero después, en su momento dado, le voy a contar más extensamente el discurso de Bullari cuando vuelve al Paraguay el 14 de agosto del 46 y le dice la gente, no está la mayoría hoy mojada de que la Partido Liberal o mamón abuela ya está muy equivocado. Al contrario, el Partido Liberal está muy fuerte. Lo que sí murió en nuestro país es la libertad. Que nadie puede abrir la boca, nadie puede pensar, nadie puede escribir lo que piensa, nadie puede ir a visitarle a una persona en otro lado, todo debe ser controlado. La libertad de se perdió, pero el Partido Liberal sigue, va a seguir, siempre. Y eso es la prueba de lo dada, que tenemos 1 millón de afiliados y tenemos nuestros problemas internos, siempre nos peleamos entre nosotros. Y tenemos que recordar estas cosas para unirnos y estar fuertes los liberales. No tampoco para pretender y hacerle pasar mal a nuestros adversarios que somos colorados. Colorados deben ser respetados porque son paraguayos, igual que nosotros. Podemos tener nuestra diferencia y decirlo dentro del máximo respeto. No podemos pretender caer en los mismos errores que cayeron estos insanos, Morínigo y su gabinete, acusando al Partido Liberal. Esto cualquier criatura de 8 años puede estar. O sea, el Partido Liberal no la armó al país. El soldado paraguayo estaba indefenso y porque estaba indefenso, la guerra duró 3 años. Duró 3 años después de haber recuperado 152.000 kilómetros cuadrados allá en las estribaciones andinas, entrando en la casa de los bolivianos. Ahí terminó la guerra. Ahí terminó la guerra. Comenzó Boquerón, que estaba a 100, 120 kilómetros de Concepción, y terminó allá, en la despensa de Atufí, boliviana. Qué bárbaro. Perdón. Buen tiempo para mí que estaba acá. Bueno, esto después, cuando viene, cuando viene el tema, cuando viene el tema de la primavera democrática, sale otro decreto para anular este decreto 12.246 del 25 de abril de 1942. Yo no sé si del Poder Judicial también se hizo. Nunca yo pensé, no soy abogado, nunca le pregunté a alguien abogado, sin insistiendo en la presentación de ese decreto, que ya tirarse, digamos, tirar al baño. Eso sí es que sí, pero no puedo saber. Pero se anuló ese decreto en la época de la primavera democrática, que fue en julio de 1946. 1946. En ese momento, en el 42, la mayoría del directorio estaba en el exilio.
estaba en Buenos Aires. Y con este ambiente, los que estaban aquí estaban todos adentro, estaban presos, estaban amenazados. Con Higinio Morínigo comienza la sistematización de las fichas, el de registrarle a los políticos su nombre, cómo es Rodrigo Silveira, dónde vive, quién es su padre, quién es su madre. Párese acá, póngase de frente, foto, de perfil derecho, perfil izquierdo, foto, impresión digital. Esa ficha que después se encontró cuando cayó Stroessner, comenzaron con Higinio Morínigo. La tortura también se sistematizó con él. Antes sí, entraba y te pegaban una cafetera, una patada o tres sablazos. No, acá se utilizaba de manera sistemática para quitar información. Y en la tortura, viejo, son pocos los que aguantan. Tortura y te pasan electricidad por el cuerpo, o te meten en esa pileta y no te está ahogando agua, excremento, sucio, materia fecal, orina, te quitan, respiramos un adentro. Son pocos los que aguantaron eso. Eso era para contar. Hubiera a veces para salvarte. Tenías que inventar cosas que no era cierto. Tenías que inventar. Muchos de nosotros correligionarios, como un correligionario de acá, de Fernando de la Mora, Juan José Farías Mereno, la familia Farías, ahí en dirección al mercado abajo, los cuadros. Se le mataron en la dependencia en el año 67, 68. Beto González era presidente del partido. Yo me recuerdo que vino a mi casa, se fueron con papá a la casa de Farías, le estaban velando y quiso que la policía llevar a su opción. Era Sobeto, ¿sale? Por eso, para González, alzaban con su camioneta. Era así como el Brasilia, pero se llamaba Varia, era alemán, la Volkswagen, era Brasil, pero así como el Brasilia. Luego ya rebotaba siempre, hacía una especie de camita y ahí colocaban el ataúd, llevaban al director del partido que estaba en la calle Chile y Pirio. Lugar alquilado, lugar alquilado. Todo esto, como le dije después, se tuvo que, se pidió disculpas de eso, y se hizo otro decreto, y se hizo la defensa del doctor de Gasperi del Partido Liberal en la plaza que estaba frente al cine Victoria. Y en Chile, entre Estrella y, Estrella y Oliva. Y, pero le digo, yo no sé si a nivel del Poder Judicial, pero eso vamos a ver un poco más adelante cuando estemos ahí en la zona del 46. Ahora vamos a ir siguiendo el tema. A, les conté ya que en el año 44 los estudiantes de Derecho, las autoridades de la CUNA se apersonaron al Ministerio del Interior, donde estaba el rector de la Universidad Nacional, que era el profesor Bollino, en diciembre del 44. Y fueron a entregarlo al ministro del Interior del régimen, el general Amancio Pampliego. El que le entregó fue Juan Ramón Chávez, Colorado, decano de la Facultad de Derecho y profesor de la Facultad de Derecho. Y los que firmaron la nota que llevó Juan Ramón Chávez fueron el profesor Juan Bollino
era rector de la Universidad Nacional de Asunción, profesor de anatomía patológica de la Facultad de Ciencias Médicas de tercer año. El profesor Kirno Coas Thompson, que era decano de la Facultad de Medicina, profesor de radiología e imágenes de la Facultad de Ciencias Médicas, cuarto año. El profesor Víctor M. Riquelme, que era decano de la Facultad de Ciencias Económicas. El doctor Hipólito Sánchez Kell, Colorado, que era miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. El doctor Luis de Gaspen, también miembro del Consejo, el que hizo después la defensa del partido. Los profesores Ramón Jiménez Gaona, el abuelo de ese ministro de Partes, liberal, profesor de clínica médica. El profesor Manuel Riveros, Capo Cubán, Cerro Porteño, fanático, jugador de Cerro Porteño, jefe del servicio de cirugía de Sala 10, Rivero, el oncólogo de mayor prestigio del Paraguay y de una buena parte de América. Venían a consultar con el profesor Manuel Rivero. El profesor Ángel Morazzi, medicina. El profesor Juan de Seneto, que era estudiante de medicina en el 32, pero se fue a la línea de batalla en la guerra de Chaco. Periodista. Juan S. Neto, hermano de esa persona que traía e importaba autos ahí por la calle México, presidente Franco, Oscar S. Neto, su hermano, Juan S. Neto, periodista. Y también el doctor Gustavo Adolfo Riar, pediatra. Tampoco no se fue a la sanidad, estudiante de medicina del Regimiento de Infantería 14, en la línea de batalla, volvió teniente primero. Una gran persona, un orgullo del Partido Liberal. A esto tiene que ver Morini todos los días ahí en el infierno donde está la figura de... Después estaban Percio Arcillo y Mario Tigarribia, el hijo de J. Bloque, Mario Tigarribia, que eran el comité de la Juventud Colorada. Estaban los secretarios de la Federación Universitaria del Paraguay, Nasib Yampey y Gervasio Recal. El presidente era Yampey. Y de los centros universitarios de las distintas facultades. De esta lista que acabo de dar, ahí en esa época, diciembre, 44, muchos de ellos fueron destinados a ser detenidos, algunos fueron confinados. Confinado quiere decir lo mismo que el exilio, pero dentro de tu país. No te mandan a la Argentina, sino te mandan a Capivari, dentro de tu país, confinado. O bien expulsado del país. A otros detenidos, sí, a otros detenidos le enviaron a la delegación de gobierno, así se llamaba antes la gobernación, delegado de gobierno de Encarnación de Itapúa, y le metieron en un calabozo donde había 17 presos de causas comunes, alcohólicos, salvajes, y ahí le metieron lo que tuvo que pasar esa gente con Higinio Murillo. En el año 44 también, pero mucho antes, el 17 de enero, Bray, Coronel Bray, asalta el cuartel central de policía, porque él conocía bien la policía, él fue jefe de policía en la época de País, en la época del Partido Liberal. Pero tomó la policía y después no pudo mantener y tuvo que entregar y huyó. El 5 de septiembre del año 45 se constituye el Club Liberal Alón, lo que hoy se conoce con el nombre de JLRA. JLRA. Antes se llamaba Club Liberal Alón. Muchísimos liberales integrantes del Alón dieron su vida
tanto en la dictadura de Morillo, la revolución de 47, y también en la época de Stroessner, en aquel famoso movimiento 14 de mayo de diciembre del año 1959, porque estaban al lado de Rotela, porque estaban al lado de Ramírez Jun, no, perdón, Chejún, eh, los que estaban al lado de, ¿cómo se llamaban? El intendente de, de Pedro Juan Caballero, el viejito. Esos fueron caídos y asesinados. Valdés, Durante, Valdés, sí, sí, Filemón. Filemón, Filemón, sí, señor, Filemón. Filemón era capitán del movimiento 14 de mayo. Chejún era su comandante, Rotela comandante. Muchísima gente estuvieron ahí en ese movimiento. Creo que el papá de nuestra amiga eh, la directora acá, ¿eh? Silvia, Silvia, estuvo también en el movimiento del 14 de mayo. Estos fueron integrantes del Alonso, era la juventud integral. Y sus fundadores fueron, por citar algunos, Justo Pastor Benítez, a quien le decían Chocho Benítez, su hermano Aristides Benítez, que le decían Poroto, que murió muy joven, murió de cáncer. Rodolfo González Garabelli, el hermano mayor de Carlos Alberto González Garabelli, Beto, todo era joven, Beto nació en el 27, este era el 45, tenía 18 años, 18 años, cuando ingresó a la Juventud Liberal. En la época de Mourinho, vuelvo a decir, no era un esa Bicho Pessoa, Manuel Pessoa, Nacac, Eliseo da Rosa, Carlos Gat, Tranquilino Duarte, el primo hermano de Tío Chuleco, que murió hace poco, Tío Chuleco Duarte, Alberto Nicanor Duarte. Yo le conocía a él, éramos parientes, y también cuando me fui a Montevideo, en un momento dado, fui a visitar su casa, fui atendido espléndidamente, Tranquilino Duarte. Escribió un libro también de las mentiras de la política paraguaya. Muchos de estos temas se refieren a Eduardo Salomón, Rafael Eladio Velázquez, que era un intelectual, estaba casado con la hermana de Lilo Artacho, la hermana de María. Esos fueron los fundadores. Enzo Dan, que es el que viene con Muyari, ese 14 de agosto del 46 en el barco. Muyari ahí de la pasarela, arriba del barco San Juan, y alguien se veía con una bandera agitada y liberal revoloteada. Ese era Enzo, grande del partido, grande. Él y sus hijos. Y, por ejemplo, algunos expresidentes. Ranulfo Arturo Gil, que no sé por qué le decían Nico, pero él se llamaba Ranulfo Arturo Gil. Le decían Nico, el hermano del doctor Anselmo Raúl Gil, médico. Fue presidente del 48 al 49. El profesor Mariano Bordas, que fue compañero de mi papá, neurocirujano, formado en Francia, casado con la de Urquhart, ahí sobre la avenida Boyani, llegando al semáforo, está una casa así de muralla blanca a la derecha, larga. Esa es la casa del profesor Mariano Bordas. Ahora fallecido. Ahora fallecido. Rodolfo Serafini, que vivía ahí también, cerca de San Cristóbal, fue presidente en el 59. Domingo Laín, 1963, presidente del Partido Liberal. Esa fue una de las tentaciones que le dio a Penner en el Congreso una vez Laín.
Cuando Laino cuestionó el asunto del rally, gasto, porque estaba pasando mal la economía paraguaya, Penner era senador de Machacaría, tuvo un tiempo después, presentó renuncia y le contestó a Laino diciendo que otra cosa que él comprende que Laino habla así de esa manera, porque no conoce el chat importante, y se anotó Laino para contestar. Mirta era senadora, me dijo yo, pobre Penner, se anotó Laino con esa voz pausada, le dice a Penner, yo comprendo que usted opine eso, usted no sabe muchas cosas, usted es un político de hace 10 minutos y habrá entrado probablemente por su plata a estar aquí. No hay ninguna duda de eso. Yo en el año 1962, un año antes de ser electo, en el 63 fue el presidente de la U, fui al Chaco, pero no fui a divertirme, se va usted, y fui al kilómetro 180, al campo de concentración, el kilómetro 180. Una de mis 50 y pico de detención, confinamiento, en Buyaque, exilio de 5 años, uno de los jefes más grandes del partido, Domingo Leguía, hay que reconocer. Él y Tito Sayer son los jefes vivientes del Partido Liberal. Es un honor para nosotros tener correligionarios que luchar, tener sobre todo. Hay que recordar algo siempre. La historia es la narración, lo más exacto a la verdad, de los seres humanos que tienen sus imperfecciones y también tienen sus emociones. Los héroes que existen en todos los países son igual que nosotros, de carne y hueso. Y el error es el patrimonio de los seres humanos. Naipori adquiero ya se nunca nayaría. No, no te meten algo por ahí. Eh, por supuesto, hay gente que siempre hace bien las cosas. Hay otros que hacen bien y que se caen como un loro y mí. Quise decir otra cosa con respeto también, porque hay muchas amas que están siguiéndonos y escuchando. Laino, gran militante, gran presidente de la ONU, 1963. 1963 hasta ¿cuántos años? 60, 70 años. ¿Eh? Sí. Claro, y Papucho debe tener 88 años. Papucho es una gran figura del partido. No hay ninguno. Y otros presidentes del partido fueron eh, Manuel Blas Mangabeira, del año 1960, le decían Bambino, Tuchala, Tuchala, Bambino Mangabeira. Y como dirigente le recordamos a Reinaldo Quicodone, a Papito Sánchez, que murió en diciembre del 59 con Rotela y su hermano Leandro Sánchez y todos sus hermanos viven en los Estados Unidos, de la Recoleta, de la zona y de Villamorra, Papito Sánchez. La doctora Nilda Estigarribia, senadora un tiempo, médica, Justo Germán Denis, cinturón negro, tercero, cuarto año, falleció también. Era escribano mayor del gobierno en la época del Amanda Torres, Francisco Pancho, José de Vargas, Ángel Icoyala, Miguel Abdón Tito Sayer, Carlos Pocho Olivieres, que después fue a la Argentina, porque él tenía sus parientes en Corrientes y ahí participó en la insurgencia armada de la Argentina. No sé si estaba con los montoneros o eh, el ejército del pueblo, el ejército revolucionario del pueblo, no sé en qué grupo estaba,
pero estaban en insurgencia armada. En unos enfrentamientos falleció también. No Jimmy Llore, de Defensa Pública, hace poco, toda la familia de Llore, Keiko Llore, todos estos formaron, cimentaron la juventud del partido. Todos estos le dieron una nueva vida al partido. En el año 45, soportando la feroz, la monstruosa dictadura de Morillo. Y después vino 35 años de Stroessner, por lo menos los primeros años. Después, hay que reconocer, fue una dicta blanda. Después, pero Stroessner también, ahí en el 54, 60, hasta el 75, después ya fue una dicta blanda. Los años también le van disminuyendo de fuerza a la persona. Y se ha discutido el lugar donde se fundó la LOM. Hay mucha gente que dice que se fundó en la LOM en la casa de Pancho Gatti Juanes, que es pariente de Lainez. La esposa de Lainez es Juanes Hombre. Su papá era el ingeniero Luis Manuel Juanes, que estaba enfrente al Burguillarro, la casa que te decía. Yo lo conocía, Pancho Gatti Juanes. Y otros dicen que fue en la casa de Eduardo Salomón, cuyo hermano era el dueño del Hotel Paraná, allá en el centro de Asunción. El tío de José Luis Salomón, un matungo de casi 2 metros, siempre le vieron activando en las convenciones, en las reuniones de los liberales, y trabajando cerca de Bull, cuando Bull fue intendente de Asunción, 1996-2001, cuando Federico fue intendente acá en Zavala. Perdón, Fernando Ramón. Y muchos dicen que ahí fue. Y la casa de él estaba ahí más o menos cerca de ese General Genes, de donde cuenta la historia que de un pelotazo le echaron a una avioneta. Bueno, sí, claro, le rompieron el hélice, y los hélices eran de madera. Y ahí, pues, ahí se hizo una plaza, un poquitito más de la cancha de Genes, hay una plaza, ahora le llaman Plaza de las Américas. Pero antes estaba allí la escuela de policía, antes, no sé si todos se recuerdan. Y ahí entre la escuela de policía y la cancha del General Genes estaba la quinta, la casa de Salomón, de don Eduardo Salomón. Muchos queridos dicen en la casa de Gatti Juan y otros en la casa de Eduardo Salomón. Y en el pensamiento, en el acta de fundación del Club Liberal rescatan los 3 valores importantes que los liberales tenemos que tener. En primer lugar, la libertad. Ese es el valor más importante que nos da Dios. Dios, el que nos crea, nos da la libertad. La libertad de poder hablar, de poder pensar, de poder discernir, de poder criticar, de poder... La libertad, el valor. Después está la igualdad que con eso se pelea para lograr la justicia social. Y, por supuesto, fomentar la democracia. La democracia se fomenta fundamentalmente con la libertad de la mano, la formación de los partidos políticos, incidir en el pensamiento del pueblo para que tenga la mayoría, y como nuestro sistema democrático es pluripartidario, cuya representación más importante del Parlamento, tratar de ganar las elecciones, y si no ganar las elecciones para presidente, bueno, ubicar tus senadores, tus diputados, y ellos llevarán tus proyectos, los proyectos de ese partido para trabajar. Esos son los principios básicos del liberalismo: la libertad, la democracia y la justicia social. Y rápidamente, para terminar, le daré la lista completa de los fundadores, lo que firmaron. Germán Acosta Caballero, que me parece que fue el primer presidente, me parece. Germán Acosta Caballero era interno del mundo, por ejemplo. Ahora yo y por Trinidad, por Aristides Pastor Benítez y Fran, alias Poroto,
murió joven de un cáncer. Justo Pastor Benítez Gram, Chocho Benítez, Eliseo da Rosa, Andrés Dacac, Raúl de Ram, Damas Laduz, Augusto Delgado Duarte, César R. Denis, Enzo Alejandro Orlando, que fue el abanderado el 14 de agosto del 46, Benigno Maninsky, Tranquilino Duarte, que vivía en Uruguay, falleció ya una. Francisco Carlos Gatti Juanes, que era el que le dije, Pancho Gatti. Fernando Jiménez Uriarte, que le decían pollo. A todos los Jiménez Uriarte le decían pollo, no sé, escribano era. Estuvo en el Chaco. Chocho Benítez estuvieron castigados en el Chaco. Vamos a ver después, durante el gobierno de Trump. Estaban esperando los partidos liberales una contestación de una posición firme, una nota firme del partido esperando la contestación. Y la contestación frenó la Chevrolet esa roja y Nambí, sí, kilómetro 180, Chaco, donde estuvo Papucho en el 62. Asad José Girala, Carlos Alberto González, Beto González, 18 años tenía Beto. Y hoy el señor sigue manteniendo con vida entre nosotros. Tiene 97 años. Luz, yo siempre voy a su casa a hablar con él. Rodolfo González Arabelli, falleció su hermano. Albino Federico Mernes Borín, creo que es el papá del neurólogo Jorge Bueno, creo que es el papá de Jorge. René Musi, Manuel Bicho Pessoa, Efraín Quintana, Eduardo Salomón, Rafael Ayo Velázquez y Miguel Ángel Zarza Cueto. Esa es la lista de la Juventud Liberal Radical. O sea, perdón, de la Juventud Liberal, que después se le reemplaza en la época del Partido Liberal Radical Auténtico, gracias al trabajo hecho por Tito Saguier y por Radices. Vamos a ver, no sé si vamos a tener tiempo de avanzar hasta esa época. Tito y Radices hacen la JLR, cuyo primer presidente fue Felino Marín, primer presidente de la JLR. Muchas gracias, mis queridos amigos y amigas.